ustedes ya lo tienen ahí, pero solo recordarles esta mención del versículo 19, y dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos la familia de Dios porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y hemos sido adoptados hijos de Dios, hechos hijos de Dios por su gracia. La iglesia La Roca, hermanos, es pueblo y es familia de Dios. Y hoy que podemos mencionar este aniversario número 80 de la iglesia, hay, no para decir que somos algo que fue inaugurado ese tiempo y que antes no había iglesia. La iglesia del Señor ha estado por 2000 años siendo sostenida y enviada por el Señor para llevar adelante sus propósitos y sus planes de alcanzar por medio de la buena nueva de salvación a todo aquel que necesita el perdón de Dios. Así que, hermanos, como iglesia debemos seguir comportándonos de cierta manera. Como iglesia debemos reconocer que solos, sin depender del Señor, sin obedecer a su palabra, no podemos ser la familia que Dios quiere que seamos. Entonces, como primer punto, quiero hablarles del carácter de la iglesia, de cómo debe ser la iglesia, cuál es su forma de la iglesia. Y para eso solo voy a mencionar un versículo bíblico principalmente, que es nuestra base bíblica, y es como Dios nos pide que vivamos esta vida de familia de Dios. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8. Dijimos que somos una familia, hermanos, espiritual, la familia de Dios, ¿ya? Y esta familia se debe vivir, debe comportarse, debe vivir, debe mostrarse de una manera especial que la Biblia nos enseña, que la Biblia nos muestra. Leamos solo este versículo por ahora. Usted puede después leer todo el pasaje, que le va a entregar mucha más información. Pero el versículo 8 dice, y primera de Pedro 3, 8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Gracias. De esta manera, el apóstol Pedro nos recuerda como iglesia cómo debemos vivir unos con otros. Y como les digo, a pesar de la distancia en la que nos encontramos física, hermanos, seguimos siendo la familia de Dios. Seguimos siendo el pueblo. Eso no cambia. La palabra de Dios no cambia. Seguimos relacionándonos de esta misma manera a pesar de la distancia, y aún cuanto más en este tiempo en que estamos lejos unos de otros. Quiero entonces, hermanos, que ustedes, hermanas y hermanos, cada uno de nosotros, jóvenes y ancianos, niños y los hermanos adultos, no solo creamos que la iglesia es la familia de Dios, sino que pongamos en práctica nuestra filiación, pongamos en práctica esta unidad, que somos dependientes el uno del otro, que nos necesitamos unos a otros, que necesitamos, aunque no estemos cerca, necesitamos saber que estamos el uno al otro orando, preocupados, ayudándonos, sirviéndonos unos a otros. ¿Qué está pasando con mi hermana, con mi hermano? ¿Cómo debemos expresar esta forma de ser iglesia? El apóstol Pedro aquí nos dice, lo primero es que debemos, dice, seamos de un mismo sentir. Es decir,
que tengamos armonía unos con otros, que podamos tener metas parecidas, metas similares, la meta de amar a Dios en primer lugar, el mandato primario y primordial y más importante, amar a Dios por sobre todas las cosas, como lo describíamos hace unas semanas atrás en un sermón, en un mensaje. Amar a Dios y entregarle a Él el primer lugar en nuestra vida. Esa es lo primero. Seamos de un mismo sentir. Tengamos armonía en nuestras formas de actuar y de vivir. El amar a Dios y el amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, el amarnos mutuamente unos a otros es parte primordial, y con esto comenzamos, hermanos, a mostrar el carácter de la iglesia, de la familia de Dios, amándonos sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. El amor, dice el apóstol Pablo, el amor todo lo puede. El amor, si no es de aquí del corazón, no sirve de nada. Si es una expresión externa, no sirve de nada. Debe estar el amor puesto sobre todas nuestras relación, sobre nuestra convivencia. Hermanos, a pesar de la distancia, quiero enfatizar esto. No importa que estemos lejos. Yo me agrado cuando los hermanos están preocupados unos por otros, y los veo ahí en las redes, en los WhatsApp, preocupados, preguntando, orando unos por otros, amándose de esta manera. Ese es el carácter de la iglesia. No importa la distancia, hermanos, no esperemos a volver a congregarnos físicamente para mostrar el amor unos a otros, mostrarnos la preocupación, el cuidado de unos por otros. No esperemos, hermanos, que volvamos a reunirnos para hacer eso. Ese no es el carácter de la iglesia. A pesar de eso, debemos mostrar esta actitud. Sed todos de un mismo sentir. ¿Ya? Segundo, el apóstol Pedro dice, compasivos, para que reaccionemos a las necesidades de los demás. Ser compasivo es parte del carácter de la iglesia. El tener misericordia y compasión del otro, el tener una actitud en cuanto a la necesidad de su hermano, el cuidado de su hermano. Hermanos, y como ejemplo quiero mencionar, lo tengo aquí en mi bosquejo, cómo motivan los hermanos que se preocupan de otros y motivan a otros y provocan un mover del Señor para tener acciones de misericordia, de amor, frutos de alabanza, como decía mi hermano Basni hace unas semanas atrás, para servirnos, para ayudarnos. Compasivos, como el hermano Basni nos mencionaba y nos presentaba a Giovanni a mí por lo menos hace más de un año, y al resto de la iglesia hace menos tiempo, para que oremos por un hermano que no conocíamos y que estaba diagnosticado con un cáncer terminal, y que lleno de dificultades, de dolores, y él nos ha sabido transmitir, el hermano Basni nos ha sabido transmitir la compasión por nuestro hermano. Y el apóstol Pedro dice, compasivos. Debemos tener en nuestro carácter de familia, iglesia, de familia de Dios, tenemos que tener un carácter compasivo. Los hermanos preocupados siempre de apoyar y de ayudar a otros. Siempre me están llamando los hermanos diáconos, pastor, creemos que ahí hay que hacer un apoyo, pastor, creemos que allá hay que llevar ayuda, creemos, y están siempre atentos y cuidando de aquellos que están con necesidad. Eso es, hermanos, el carácter de la iglesia. Mencionaba yo hace una semana atrás a la hermana Ena, nuestra hermana Ena, como con un carácter compasivo, atendiendo y enseñando una lección
de amor y de compasión para el que está solo, para el que está necesitado. Hermanos, esas actitudes, ese carácter de la iglesia es el que debemos seguir fomentando, no porque estemos lejos, distanciados. Hermanos, Dios no nos da oportunidades para mostrar el carácter de la iglesia, de la familia de Dios. Somos familia, no importa la distancia, no importa las dificultades. Podemos bendecirnos unos a otros. Me alegro cuando muchos hermanos están orando y cuidando del otro. Doy gracias al Señor por aquellos que perseveran en el culto de oración, hermano. Tenemos un grupo de hermanos que perseveran en el culto de oración. Hay otros que se reúnen de vez en cuando y se incorporan a la reunión de oración. Hay otros que nunca están ahí. No digo que no estén orando en sus casas o que sigan orando en sus hogares o que sigan intercediendo. No lo sé yo. Pero doy gracias por los que perseveran en conectarse a la reunión de oración o que están llamando y preguntando cómo sigue tal o cual hermano o qué necesidad tienen otros para bendecir. O algunos de ustedes como familia han entregado ofrendas maravillosas, ofrendas del Señor para ir en ayuda de los hermanos. Hermanos, es hermoso cómo el Señor les ha usado a algunos hermanos de esta manera. Hace un tiempo atrás, tengo que mencionarlo, hermanos, pensando en las necesidades de otros, con un corazón compasivo, le entregaron una ofrenda de 1 millón de pesos para ir en ayuda de los que necesitaban más. Hermano, ese es el carácter de los hijos del Señor, que son parte de una familia espiritual, que son parte de la iglesia. Podría seguir dando ejemplos y nombrando personas, pero el tiempo no nos da para tanto. Amar, el tercer punto, la tercera característica del carácter de la iglesia, dice que deben ser personas con amor, llenas de amor. Dice ahí el apóstol Pedro, amándoos fraternalmente. Amándoos fraternalmente. Al ver, hermanos, cómo tratamos a los demás, cómo tratamos a nuestros hermanos, hermanos, se ve ahí el amor de la familia de Dios. Cómo nos tratamos, cómo nos consideramos con todo el afecto unos a otros. Hermano, no estoy diciendo que todo el mundo me debe caer súper bien, porque en la iglesia no todos los hermanos tienen la misma relación cercana unos con otros. Hay unos que tenemos una relación con otros un poco más lejana. Pero hermanos, debe ser en el amor del Señor. Debemos amarnos siempre y procurar estar cercanos unos a otros fraternalmente, sirviéndonos y ayudando. El amor sea, como dije al principio, sin fingimiento, como lo menciona este amor de 1 Corintios capítulo 13. Cuarto, dice ahí, misericordiosos, compasivos, en cuanto a la familia, en cuanto a las personas, ser misericordiosos y compasivos unos con otros. Esta es la actitud que nos menciona el apóstol Pedro. Aunque los hermanos se equivoquen, aunque usted o yo nos equivoquemos, eso no significa que debemos dejar de considerarnos unos a otros con misericordia. Hermanos, los errores están uno tras otro. Nos vamos a estar equivocando y algo que a mí no me va a gustar de otro porque haga algo que pareciera que no es como debe ser, eso no quita que somos la familia de Dios y que vamos a actuar con amor hacia el otro, con compasión, con misericordia, con paciencia. ¿Ya? Las equivocaciones van a estar permanentemente entre nosotros. Nos vamos a equivocar, pero siempre, hermanos, debemos considerar que el Señor nos ha llamado para que seamos una familia. Y cuando en una familia alguien se equivoca, cuando en mi familia alguien se equivoca,
no por eso deja de ser parte de la familia. Cuando alguien dice algo que no ayuda, no por eso deja de ser de la familia. Cuando alguien provoca dolor en la familia, no por eso deja de ser parte de la familia. Así también en la iglesia. En la iglesia todos somos necesarios. El Señor nos ha llamado a todos para que seamos parte de esa familia. Los que nos equivocamos mucho y los que se equivocan poco, seguimos siendo una familia. Y el Señor nos ha unido. El Señor nos muestra. De esta manera podemos mostrar a los que no conocen al Señor, a los que no creen. De esta manera podemos mostrarles el amor de Dios que hay entre nosotros. Y ellos quieren lo mismo, hermano. La gente del mundo quiere lo mismo. Quiere ser amado, quiere ser aceptado a pesar de sus errores, a pesar de sus situaciones difíciles. Quieren y necesitan ser amados, aceptados y reunidos. Eso es lo que el mundo requiere en este tiempo. Porque hoy día todo el mundo critica y deja fuera al otro. No, este no es como nosotros queremos. Este no es como nosotros queremos. El Señor no hace acepción de personas. El Señor ama a aquellos que con gran necesidad, hermanos, reconocen su pecado, con consideración en su corazón, se dan cuenta de su error. Y el Señor no hace acepción de personas. A todos les recibe. El Señor nos ha puesto para que seamos familia. Una familia espiritual. Y por último, dice ahí el versículo 8, dice amigables. Amigables. Esto pareciera que no tiene mucho sentido con la iglesia, pero a mí me agrada escuchar entre los hermanos cuando algunos se llaman entre ellos amigos. Somos hermanos, pero también somos amigos. Eso es lo que la Biblia enseña de la relación entre los hermanos, entre la familia, que es la iglesia de Dios. Ser amigables, ser personas que se acercan al otro con el único objetivo de relacionarse, de acompañarse durante este camino de la fe, durante este camino, este peregrinar en este mundo. Ser el uno al otro cercanos, dice la Escritura, amigables, mostrarse amigo del otro. Probablemente usted, si le preguntan, ¿usted tiene amigos? Alguno podría decir, no, yo no tengo amigos. Pero debemos mostrarnos y recibir la amistad de otros, la amistad de compañía permanente. Esto es lo que hace una familia. También esto es, hermano, lo que debemos hacer nosotros. Este es el carácter que debemos mostrarnos. Debemos ser amigos unos de otros, hermanos y cercanos amigos. Y quiero terminar como el Señor nos muestra ahí en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1 y 2. 1 de Timoteo 5, 1 y 2. También en la iglesia de Dios, el Señor nos llama de esta manera. No a Timoteo le llama de esta manera, le dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los demás o a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. La actitud entre nosotros como hermanos debe ser como este consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Considerarnos como familia. En el trato de la iglesia, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, trata a los ancianos como a padres. Considéralos con respeto, con delicadeza. Y a las mujeres mayores dice como a madres. Exhórtales. Dice a las ancianas como a madres, a los más jóvenes como hermanos. Es decir, la relación aquí entre la iglesia que el apóstol Pablo entrega o sugiere y enseña a Timoteo es como una familia. Nosotros somos la familia de Dios
en aquel lugar, en esta familia de la Iglesia de la Roca, y no debemos actuar de una manera diferente. Cuando nos separamos por causa del coronavirus, hermanos, debemos retomar aquello que hemos estado perdiendo por la distancia. Si bien es cierto, estamos orando unos por otros todos los días, intercediendo por algunos más, en ocasiones por enfermedades, por dolores, por problemas, hermano, o dedicados a unos y a otros en diferentes momentos, hermano, esto debemos reforzarlo. Tal vez usted está en su casa un poco más distanciado. Yo no lo sé, usted lo sabe. Pero el llamado en esta hora, en esta mañana, es a redoblar nuestras fuerzas y nuestro ánimo. Algunos de ustedes lo han hecho de manera maravillosa y lo han hecho una y otra vez y no han descansado. Pero hay otros que se han estado enfriando en el amor fraternal, en el amor mutuo, en la comunión de la iglesia. La relación y la comunión en la iglesia es como si fuéramos la familia que vive bajo el mismo techo. Hermanos, de los roquinos antiguos, de los hermanos de la Iglesia de la Roca antiguos, como de los nuevos que están comenzando a congregarse de esta manera, que nunca han estado en el templo, que solo se han congregado de manera virtual. Hermanos, a todos por igual quiero darle entregarle este mensaje. El amor de un padre por su familia, el amor de Dios por nosotros, debe ser replicado en el amor suyo hacia los demás hermanos. Así como Dios le ha amado y me ha amado, así también debemos buscar el atender y cuidar las necesidades de otro. Como un padre de familia cuida las necesidades de su hogar, de su esposa, de sus hijos. O una madre cuida las necesidades de su esposo, de sus hijos, de su hogar. Así también nosotros debemos cuidar las necesidades y preocuparnos de los problemas, de las situaciones difíciles que nuestros hermanos están viviendo. Los hombres y las mujeres mayores, actuemos como padres de los más jóvenes. Y guiémosles y aconsejémosles y cuidemos de ellos, a lo mejor a la distancia por ahora, a lo mejor solo por teléfono o solo por reuniones virtuales, pero hagámoslo, hermanos, conscientemente de que somos la familia de Dios, de que Dios nos ha puesto para que estemos juntos, para que nos cuidemos y nos amemos. Somos la familia de Dios y eso no ha cambiado y no va a cambiar hasta que el Señor Jesucristo venga. Que Dios les bendiga. El Señor nos ha hecho la familia de Dios y somos la mejor familia que hayamos podido tener. Es la familia en la que Dios nos ha puesto. Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias.